Medicina Genómica, 23 y 24 de mayo, Madrid, 2024, con la participación y respaldo científico de respaldo y aval del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto de Salud Carlos III y CIBER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Raras. Es organizado por la Universidad de Camilo José Cela, donde estamos actualmente, HM Hospitales y UNIR, la Universidad en Internet, con nuestros patrocinadores Oro, Barsom, Plata, Azurayen, la Fundación para el Conocimiento y Reference Laboratory. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Juan Sebastián Rincón Redondo, voy a ser el moderador de este primer espacio de workshop, en donde vamos a tener dos espacios, uno sobre el análisis e interpretación de estudios genómicos en la clínica por parte del doctor Manuel Corpas. Para mí es todo un placer y un gusto presentar a un profesional de tal calibre. El doctor Manuel Corpas es bioinformático distinguido con una profunda pasión por la genómica y sus aplicaciones revolucionarias en la medicina personalizada. Ha dedicado su carrera a cerrar la brecha entre los datos genómicos crudos y los conocimientos clínicos accionables. Su trayectoria académica comenzó en la Universidad de Navarra, obtuvo su título en Ciencias Biomédicas, luego persiguió un máster y un doctorado en bioinformática en la Universidad de Manchester y complementó con 3,5 años en experiencia postdoctoral en el Instituto Wellcome Sanger en Cambridge, en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesor de genómica en la Universidad de Westminster, donde guía e inspira a la aproximación de futuros científicos genómicos. Paralelamente, como científico jefe y fundador de Cambridge Precision Medicine, lidera esfuerzos para desarrollar metodologías computacionales que mejoren nuestra comprensión de los genomas y humanos. Doctor Manuel Corpas, creo que la presentación me queda corta y espero que nos dé una excelente introducción. Lo primero de todo, pido disculpas por esa introducción tan larga. La próxima vez te mandaré otra más corta. Luego diré algunas palabras sobre este congreso, pero solo deciros que muchísimas gracias por estar aquí. Este evento es un sueño hecho realidad, un sueño de lleva más de 3 años tratando de producirse. Y la idea de este workshop, estoy seguro que para muchos de vosotros no va a ser necesario, ¿vale? O sea, sois profesionales, aquí veo de un calibre totalmente internacional, o sea que os voy a aburrir a muchos, pero también creo que era importante que pudiéramos tener una especie de introducción a la hora de tener los conceptos básicos, porque también hay gente en esta audiencia que viene de un contexto así más médico, de un contexto que es, digamos, o que está tratando de incorporarse a este nuevo vibrante campo de la medicina genómica. Entonces, el propósito de este workshop, como digo, va a ser realmente dar una pequeña introducción sobre el campo en general, sobre los distintos tipos de análisis que hay, y así como nuestro Gold Sponsor, Barsom, luego va a tener una presentación mucho más aplicada en el cual nos van a enseñar cómo, por ejemplo, utilizando datos de pacientes, se pueden interpretar para luego, digamos, reportar resultados específicos, accionables en la clínica. Entonces, quiero empezar con esta, digamos, gráfica que es del Economist. Estoy seguro que todos lo sabéis. O sea, tenemos un problema no solamente ya a nivel de Occidente, sino a nivel mundial. No sé si escuchasteis en las noticias que la reducción de natalidad ha caído espectacularmente en este año, ¿no? Que este es el primer año en el cual la tasa de natalidad está por debajo de lo que se considera el reemplazo, ¿no? Del 2,2 descendientes por pareja. Entonces, tenemos un problema en el que al mismo tiempo el gasto sanitario, aquí tenemos en los últimos años en Estados Unidos y en el Reino Unido
cuánto se está gastando del GDP de la economía en medicina. O sea, que vemos que hay como un plató ahí o sea, que tenemos una población más envejecida y no nos podemos gastar más dinero de lo que ya hay, ¿no? en el sistema. Entonces, necesitamos optimizar los recursos que tenemos de manera que, pues, con esta situación, pues, seamos capaces de seguir pues, dando el cuidado médico que se requiere, ¿no? Entonces, una respuesta es la medicina personalizada, medicina de precisión, medicina 5P, medicina 4P, medicina 6P he escuchado. O sea, en realidad es la misma idea, ¿no? Utilizar pues, los grandes datos que ahora ya se puede producir de un paciente, integrarlos dentro de sistemas informáticos que nos permitan pues no solamente conocer al paciente desde un punto de vista de los síntomas, sino también a nivel molecular, ¿no? Un diagnóstico que sean pues centrados en el paciente, ¿no? Y la idea, pues eso, dar el medicamento adecuado al paciente adecuado, en el momento adecuado, en la dosis adecuada, etc. Y todos habéis escuchado del genoma humano, ¿no? El genoma humano, que realmente el genoma humano a mí me gusta llamarlo como un Google Maps. O sea, si yo quiero ir de mi hotel a la conferencia, pues yo tengo que poner unas coordenadas, tengo que poner unos determinados parámetros que hace que yo pueda navegar de un lugar a otro en un mapa físico, ¿no? Entonces, la gran maravilla del genoma humano es que tenemos por primera vez un mapa físico de las funciones moleculares de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, y la otra maravilla es que esa información está absolutamente disponible, libre de gasto, ¿no? Entonces, lo mismo que hay en Google Maps, también se puede navegar. Aquí estoy enseñando uno de los navegadores más importantes, Ensemble, pero hay muchos otros, ¿vale? Y al mismo tiempo de esta revolución, y de nuevo, estoy hablando de cosas que los que trabajáis en este campo lo sabéis muy bien, el coste de producción de datos ha bajado exponencialmente. O sea, en los años 60, Gordon Moore, que era el CEO de Intel, dijo que la capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses, ¿no? Y entonces esa es lo que se llama la ley de Moore, que ha funcionado muy bien desde los años 60. Entonces, si comparamos la reducción, el aumento de la capacidad de computación y lo que vale dicha capacidad de computación, que ya es como veis aquí, es una gráfica exponencial, y lo comparamos con lo que cuesta producir datos genómicos, vemos que los datos genómicos deja a la ley de Moore en el retrovisor. O sea, que tenemos una alta capacidad de producir datos de una forma mucho más barata, que son todos relacionados con nuestra salud potencialmente. Pero claro, el problema no es la producción de datos, el problema es la interpretación de los datos. O sea, donde realmente tenemos el cuello de botella no es en la producción de los datos, sino es cómo lo procesamos, cómo los interpretamos, cómo los reportamos, cómo realmente hacemos sentido de los datos que hay. Y bueno, vemos que la evolución de la genómica ha sido vertiginoso. Es decir, del año 2001, en el que se produjo el primer genoma humano, que costó pues, aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, y luego tardó como 13-15 años. Luego, ya 10 años después, estamos hablando de miles de genomas con el Thousand Genomes Project. Luego, en el 2018, tuvimos a Genomics England, que, por cierto, Augusto Rendón, que es el Chief Bioinformatician de Genomics England, nos hablará del proyecto. O sea, tenemos a unos ponentes estratosféricos. Y ahora ya estamos hablando de cientos de miles. A finales del año pasado, el UK Biobank, del cual hablaré luego, que es un recurso de referencia a nivel internacional que realmente ha transformado nuestro conocimiento de la medicina de precisión, pues han puesto 500.000 genomas, aquí pone exomas, pero 500.000 genomas completos que están disponibles a cualquier persona, a cualquier científico fidedigno. O sea, una cantidad de datos que, vamos, hace 5 años pues ni siquiera no lo imaginábamos, ¿no?
Entonces, el paradigma de la genómica, que es a lo que estamos acostumbrados, una situación en la que el diagnóstico pues, realmente se fija en lo que piensa el médico, en la intuición, ¿no? Pues bueno, vamos a probar y te vamos a dar esta medicina a ver si funciona, ¿no? O sea, es un poco prueba y error, ¿no? Pero con la genómica podemos hacer que esa prueba de error sea mucho más acertada, que haya menos de adivinar y más de poder personalizar y ajustarnos a las necesidades de los pacientes, ¿no? Dirigida y estratificada a los pacientes, basada en los riesgos genéticos, ¿de acuerdo? Y hablaré de los riesgos genéticos luego. Entonces, aquí tengo a lo mejor este es el ejemplo más patente cuando yo quiero demostrar de por qué la genómica realmente ayuda a guardar recursos. Aquí tenemos las 10 drogas, las 10 medicinas más prescritas en Estados Unidos. Y en azul tenemos la proporción de personas que realmente se benefician y en rojo la proporción de personas que o bien no se benefician o que tienen reacciones adversas. Y como veis aquí, la gran mayoría de los pacientes no se benefician y se siguen tomando las pastillas. O sea, tenemos una situación en la que aquí hay un gasto y eso sin contar las reacciones adversas que esto podría producir, ¿no? Entonces, ¿cómo optimizamos esto? Tiene que ver con el uso de la genómica y de los grandes datos, ¿no? ¿Y qué tipos de datos se pueden producir? Pues, por ejemplo, tenemos aquí varias tecnologías. Tenemos la tecnología de array, tenemos la secuenciación del exoma y otra que es la secuenciación de genoma completo. Hay otros tipos diversos de técnicas de análisis, pero en general, digamos que estas son los caballos de trabajo que se utilizan para la generación de datos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto uno se gaste en la producción de los datos, pues va a tener más o menos puntos de datos. Yo creo que lo importante de aquí es decir, pues que a lo mejor con un array puedes producir, digamos, no sé, megadatos, o sea, megabases, mientras que con el exoma pues ya te estás poniendo en gigabases y con exomas completos estás produciendo por paciente a lo mejor 200 gigas, que es lo mismo que ocuparía un disco duro de un ordenador. Y claro, cuando estamos trabajando con estos volúmenes de datos, ya un ordenador normal no funciona bien. Ya necesitamos esa infraestructura, esa supercomputación, porque lo pesado son los datos, no es las herramientas que se utilizan para analizar dichos datos. Entonces, el paradigma de esta nueva forma de hacer medicina está muy asociada a la supercomputación. Y bueno, tendremos, por ejemplo, a Alfonso Valencia luego, que nos hablará mañana, que es el director del Barcelona Supercomputer Center, de la parte de Life Sciences, y él pues, nos iluminará un poco sobre cómo la supercomputación y la inteligencia artificial pues, está teniendo un rol preponderante a la hora de hacer medicina y de entender las tecnologías. Esto se ha ido. Pero bueno, yo sigo hablando, por mí sin problema. Entonces, cuando hablamos de genoma completo, que para mí obviamente es el santo grial, es a lo que vamos. Ahora mismo, pues por un genoma completo, dependiendo de qué proveedor. Aquí tenemos algunos proveedores, por cierto. Podéis hacer la mano aquí, si queréis genomas, hablar con estas personas de allí atrás. Ahí, o sea... nos permite tener, digamos, el tipo de análisis más grande posible, ¿no? Que se puede realizar en la genómica. Que yo lo he dividido en rastreo de patogenicidad, que realmente es el tipo de análisis que se ha hecho tradicionalmente, es decir, de los 5 millones o 6 millones de variantes, es decir, de puntos de datos específicos que se relacionan al paciente, priorizar aquellos que tengan una mayor probabilidad de ser patogénicos. Entonces, lo que hacemos es analizar una por una cada una de los millones de variantes y a ver si esos millones de variantes alguno pues, puede tener o puede ser
puede conducir a efectos patogénicos. Y luego también hay modelos que nos permiten, sobre todo para enfermedades complejas, que es la mayoría de las enfermedades de las que se muere en el mundo occidental, diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson's, arteriopatía coronaria, etc. Esos son enfermedades que involucran a miles de genes y muchos de los modelos pues, tienen a lo mejor 6 millones de puntos de datos esparcidos y distribuidos por toda la geografía del genoma, que cuando se miden al mismo tiempo y luego se suman los pesos de cada una de esas millones de variantes, podemos encontrar qué pacientes van a tener un mayor riesgo de padecerla o no. Y tener esa información antes de que los síntomas aparezcan es el principio de la medicina 4P, ¿no? Personalizada, preventiva, predictiva, participativa. Luego también tenemos la parte de farmacogenómica, que en realidad es ver cómo las variantes de los genes que metabolizan las medicinas que te tomas, digamos, afectan la dosis adecuada para que te haga efecto o no. Puedes ser a lo mejor un ultra metabolizador o un metabolizador pobre. Dependiendo de las variantes que tengan en esos genes, distintas dosis van a ser las que necesites a la hora de que luego se trate. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes porque puede, digamos, si te dan una dosis normal, por ejemplo, de codeína, y resulta que eres un metabolizador un metabolizador muy rápido, pues te puede dar una sobredosis y podría terminar hasta en parada respiratoria, ¿no? Porque la codeína se transforma en morfina y entonces al ser un metabolizador rápido, una alta cantidad de morfina pues haría que tuvieras depresión en el sistema respiratorio. Y otra cosa que también se utiliza mucho, pero la verdad soy bastante escéptico por el momento, es pues cómo, por ejemplo, los genes se pueden aplicar a la nutrición o al fitness, ¿no? Hay varias empresas que se llama, por ejemplo, una que se llama Fitness Gene, por ejemplo, mutaciones que te hacen que sean más atléticos, etc. Y aunque realmente esas variaciones existen, a día de hoy, pues lo que son capaces de explicar a lo mejor es 1, 2, 3% de toda la contribución genética. Por lo tanto, no tienen digamos, una gran contribución. O sea que, aparte de que sí que hay buenas empresas y buenas formas de hacer esta aplicación de análisis, también se vende mucho, pues a lo mejor lo que dicen en inglés snake oil, ¿no? Aceite de serpiente, cosas que te lo venden pero que en realidad no tienen una información muy grande. Eso a veces se llama también recreational genomics, genómica de recreación. Hay mucha gente en Estados Unidos y sobre todo en las Américas pues, que le gusta saber sobre los ancestros, sobre cuánto porcentaje de vikingo tienen y eso, pues, eso es un buen negocio para algunos. Y bueno, a la hora de rastreo de patogenicidad, me voy a centrar ahora en el tipo de análisis monogénico, es decir, análisis de variantes únicas, este rastreo de patogenicidad, que digamos es la forma en la que más tiempo se lleva trabajando en genómica. Estoy seguro que Peter Robinson nos hablará bastante sobre eso. Y la idea es pues, que aquí, por ejemplo, vemos a 2 pacientes, ¿vale? Y tienen una serie de síntomas, fenotipos, ¿vale? Pero al verlos ya sabemos qué es lo que tienen, ¿vale? Tienen dificultades de aprendizaje, rasgos faciales característicos, defectos cardíacos, etc. Y antes de que apareciera el genoma humano, pues lo que se hacía es un cariotipo, que realmente es coger células de la sangre, sí, células de la sangre, linfocitos, tal, y luego teñirlas y ver la composición o la estructura de los cromosomas, ¿vale? Y se ve claramente pues, que en este caso tenemos una duplicación del cromosoma 21 o trisomía del cromosoma 21. Aquí tenemos otro paciente, ¿vale?
Y en este caso hemos encontrado con otro tipo de análisis, obviamente al verlo, pues tiene una serie de fenotipos que realmente nos hace sospechar de que tenga una enfermedad rara, ¿no? Bueno, Francesc Palau, que está por aquí, también nos va a contar mucho mejor de lo que yo estoy diciendo aquí, ¿vale? Y en este caso, pues por ejemplo, tenemos que encontramos una deleción en el cromosoma 9, o sea, una parte de este cromosoma que no se encuentra, ¿no? Pero el problema realmente es que si en este caso, al ser rara, y la mayoría de los médicos nunca, o van a ser la única vez que vean, al ser rara, baja frecuencia, que vean este tipo de paciente, ¿cómo somos capaces de saber si esta variación que vemos aquí en este gen es la que realmente está causando los síntomas? Y yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, porque muchas veces vas a encontrar a una gran cantidad de variantes, pero el problema no es que encuentres variantes o que se hayan escuchado o que se hayan asociado a patogenicidad. El problema es identificar si esas variantes que hemos encontrado son las que realmente están causando la enfermedad, el cuadro sintomatológico que vemos, ¿no? Y aquí la única forma realmente es de encontrar otros pacientes pues, que tengan, en este caso, la misma deleción. Y aquí vemos pues, que en este caso encontramos a dos pacientes que tienen coinciden con muchos de los fenotipos y al mismo tiempo coinciden con muchos de los coinciden con el genotipo, ¿no? Con la falta de esa región del cromosoma 9. Entonces, para maximizar la búsqueda de pacientes con enfermedades raras y poder diagnosticar, antes de la revolución genómica, lo que hacía es que un clínico pues, ponía la foto de este paciente aquí en una audiencia como esta y decía: señoras y señores, tengo este paciente, tiene estas características. ¿Alguno de vosotros, por casualidad, habéis encontrado algún paciente que tenga estas características? Y a lo mejor uno, si tendrías mucha suerte, a lo mejor alguno diría: sí, venga, vale. Entonces, pues ya podrías contactar con otros pacientes. Pero ahora, con el desarrollo de la información y nuestra capacidad de producir datos, pues hay recursos como, por ejemplo, Decipher, en el cual estuve trabajando 3 años y medio, cuya idea es para clínicos, para personas que tienen a pacientes con enfermedades raras, pueden subir los datos ahí y luego a partir de esos datos pueden, digamos, colaborar con otras clínicas, con otros hospitales que tengan pacientes anonimizados presentes y que al mismo tiempo tengan un diagnóstico, un lenguaje controlado, que es lo que ha hecho Peter Robinson con el Human Phenotype Ontology. Y al tener un lenguaje común de descripción de fenotipos, una gran cantidad de pacientes distribuidos por el mundo y la capacidad de encontrarlo como una especie de catálogo, esto nos permite pues, encontrar y diagnosticar a pacientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos 3 pacientes con 3 deleciones y estas deleciones se solapan en una serie de genes de aquí, ¿no? Y te encuentras muchas veces que a pesar de tener distintas longitudes estas determinadas deleciones, si te encuentras con los genes causantes, que en este caso están todos en esta región, muchas veces distintas regiones que se solapan pueden dar lugar al mismo cuadro sintomatológico, ¿no? Y entonces, digamos, forma de encontrar pacientes a través de un recurso internacional es lo que ha permitido pues, que se produzca un gran avance en el diagnóstico de las enfermedades raras. Aunque a día de hoy, según mis últimas informaciones, aunque hagas un genoma completo de enfermedades raras, en el DDD, el Deciphering Developmental Diseases, que es, digamos, uno de los principales estudios que se han hecho para el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras,
creo que aproximadamente entre un 30 y un 50% de todos los pacientes se pueden diagnosticar. Es decir, que todavía hay una gran cantidad de pacientes que no pueden ser diagnosticados. Y a lo mejor me podríais decir, bueno, ¿y para qué sirve el diagnóstico? Si realmente muchos de estos pacientes no tienen la capacidad, una vez que ya tienes el diagnóstico no hay tratamiento. Pues el tener una etiqueta que te diga que tu hijo tiene esta determinada enfermedad, te da una tranquilidad enorme. Ya no estás dando palos al vacío y al mismo tiempo pues a lo mejor no hay tratamiento, pero puede haber asociaciones de esa enfermedad. O sea que ya, aunque no puedas tratar necesariamente al paciente, el tener un diagnóstico es ya la mitad de este tipo de situación, ¿no? Ya te da algo con lo que puedes trabajar, ¿no? Y puedes a lo mejor mitigar efectos, ya sabes cómo prepararte, etcétera. O sea que, aunque no haya un diagnóstico del 100% y quede mucho por hacer para diagnóstico, el poder tener ya una etiqueta ayuda muchísimo a la hora del manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estos datos están, por ejemplo, integrados con el mapa del genoma humano en Ensemble, este Google Maps que presenté al principio. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay una gran cantidad de pacientes, cada barra es un paciente, los colores tienen significado, que no voy a decir exactamente ahora qué significado tiene, pero la idea es el que tengamos ese mapa físico. Ahora podemos, como Google Maps, puedes ponerle una capa de información, por ejemplo, de tráfico, una capa de información, por ejemplo, de lluvia. Y estas capas de información bajo las mismas coordenadas te permite integrar y poder, digamos, tener ese recurso de información que te ayuda pues, a diagnosticar pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos otro tipo de publicación que se realizó con Decipher, ¿no? Y al final, lo que normalmente se requiere es que de todos los genes que están afectados por las mutaciones, pues que puedas priorizarlos de acuerdo con su probabilidad de que sean patogénicos. Y haciendo esta priorización, y estoy seguro que luego Barson Safetor nos va a hablar sobre priorización de genes, ¿es así o no? Sí. Pues ahora os estoy dando un poco la teoría y ahora veréis en práctica cómo se realiza eso. La priorización de genes al final lo que te permite es poder dar un diagnóstico preciso, ¿no? Pero bueno, no solamente estamos en la situación en la que se puede hacer a pacientes que tengan ya los síntomas, también se puede hacer a pacientes que no han tenido los síntomas, pero que puedan tener una alta probabilidad de padecer determinadas enfermedades. El caso de Angelina Jolie fue súper famoso y realmente yo creo que fue el punto de partida de la medicina preventiva, ¿no? Ella nunca tuvo cáncer de mama, pero su abuela lo tuvo, su madre lo tuvo, y ella pues, se hizo un análisis en el que buscó los genes de cáncer de mama y dio positivo que tenía la misma mutación que en el historial clínico. Y esto llevó pues, que luego tuviera una profilaxis y una intervención realmente agresiva, ¿no? En este caso tuvo una doble mastectomía, una otorexia, o sea, pero ella no ha desarrollado el cáncer, ¿de acuerdo? O sea que fue realmente una muy buena historia que nos ayuda pues, a tener un punto de referencia, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, como dije antes, los dos tipos de filosofías que yo veo ahora mismo a la hora de analizar pacientes es enfermedades raras, que ya las he llamado en este caso enfermedades mendelianas, que normalmente afectan a uno o a pocos genes, suelen ser raras cuando realmente no están muy afectadas por el medio ambiente, es decir, que si tú tienes esta mutación, lo más probable es que vas a desarrollar la sintomatología patogénica, ¿no? Y normalmente pues, suele producir perturbaciones grandes, ¿no?
Y la otra cara del espectro, la otra parte del espectro, pues son las enfermedades complejas, que como he dicho, 20% de todas las muertes en Occidente se deben principalmente a diabetes tipo 2, arteriopatía coronaria, inflammatory bowel disease, prostate cancer, breast cancer y fibrilación atrial. Estos 5 o 6 están involucrados en el 20% de todas las muertes. O sea que si somos capaces de, digamos, predecir y estratificar a aquellas personas que tengan un alto riesgo de padecer estas enfermedades, pues quizás podríamos, en vez de tener lifespan, es decir, vida, lo que podríamos hacer es a lo mejor aumentar calidad de vida, ¿no? O sea, la idea que ahora se habla mucho en los círculos de longevidad es, bueno, ¿cómo podemos hacer que el tiempo que vivas esté lo más saludable posible, ¿no? Acortar, digamos, el tiempo de enfermedad lo más posible. Y hay ahora mismo billones de tipo, miles de millones de dólares que esta digamos, industria está explotando en este momento, ¿no? Y está basada realmente en la genómica. No solo en la genómica, que es la punta de lanza, también está la metabolómica, la proteómica, la epigenómica, etcétera. Pero la genómica realmente, digamos, que es como la base, ¿no? Como el Google Maps en el que luego se añaden todas las capas, ¿no? Y se basa este tipo de análisis de muchos genes en SNPs. SNPs que son simplemente de los 3.300 millones de pares de bases que existen cada uno del trillón de células de nuestro organismo. Si cambias una letrita, hay un alfabeto de 4 letras, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina, A, T, C, G. Si, por ejemplo, en este caso tenemos que en el cromosoma 19, posición 44.908.684, teníamos una T y esa T se cambia a una C, ¿vale? Y por lo visto, esta T que cambia a una C está en el gen ApoE, que produce que la proteína que se traduce como consecuencia de ese gen tenga una variante que cambie un aminoácido, ¿vale? O sea, es el cambio más pequeño que se puede producir en el genoma. Pues si somos capaces de unir todos los SNPs que se han asociado a determinadas enfermedades, en este caso, por ejemplo, tengo yo mi perfil de genético que me hice, y en este caso, por ejemplo, sale que tengo un 28% de riesgo de padecer cáncer de próstata. Y digo, bueno, un cáncer de próstata, eso... tengo que hacerme algo que debo de hacer, ¿no? Y luego me dice que el riesgo promedio es del 17% para un hombre de raza caucásica, etc. Entonces, como veis, aunque se puede, digamos, dar números, estos números realmente es muy difícil luego el poder hacer intervenciones basadas en estos números, porque aparte del hecho de que estos números pueden cambiar, porque a lo mejor de un día para otro sale un nuevo experimento que te cambian los pesos y las contribuciones de los distintos puntos de los distintos SNPs, aquí tengo que este riesgo se ha producido con 12 SNPs y vemos aquí que el primer SNP reduce el riesgo, el segundo SNP aumenta y este SNP de aquí, del medio, es el que más contribuye a que yo tenga predicho cáncer de próstata. Y ahora resulta que este SNP está afectando a este gen que es un tumor suppressor. Y resulta que cuando ese SNP ocurre, la expresión del supresor tumoral disminuye y por lo tanto aumenta mi riesgo de padecer cáncer de próstata. Se ve muy bien, pero en realidad de que esto luego realmente sea verdad,
O sea, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? En este caso. Y muchas veces pues, hay que tener mucha cautela, ¿no? Entonces, normalmente cuando se utiliza en el aspecto preventivo, el utilizar solo la información genética es bastante riesgoso. O sea, la información genética debe de ser utilizada pues, junto con otros tipos de datos, ¿no? Es decir, el historial clínico, pues que te sientas pues a lo mejor con la inspección anatómica, etc. O sea que, aunque desde un punto de vista de enfermedad rara, cuando ya tienes el fenotipo patogénico, pues entonces es mucho más fácil diagnosticar. Pero cuando estás con personas que no tienen síntomas, la combinación de posibles predicciones se vuelve exponencial y muchas veces pues es difícil, ¿no? Entonces aquí es donde uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy, cómo utilizar lo que ya sabemos y aplicarlo de una forma preventiva, en el que el número de opciones de posibles combinaciones para diagnóstico pues aumenta exponencialmente, ¿no? Y las enfermedades así complejas pueden, digamos, dividirse en aquellas cuya contribución genética es mucho mayor que la medioambiental. Por ejemplo, el tipo 1 diabetes, la mayoría de la contribución al desarrollo de esta enfermedad es genética. Es decir, que aunque no comas azúcar, si tienes esta combinación genética, lo más probable es que desarrolles diabetes tipo 2. Y el caso contrario, melanoma o cáncer de piel, si tienes una alta probabilidad, pero nunca vas a la playa y nunca tomas el sol, entonces la posibilidad de padecer cáncer de piel es mucho menor, ¿no? Y luego después, la forma de poder realizar las asociaciones de estos SNPs a determinadas enfermedades es a través de una herramienta que se llama, bueno, en inglés se dice GWAS, Genome Wide Association Studies. La idea principal es que, en este caso, por ejemplo, si tenemos a casos de melanoma y a casos controles, o sea, casos del mismo tipo de personas en las que son iguales que los controles, que los casos, pero sin la sintomatología. Luego, si vemos en este caso, pues que la variación roja está bastante más frecuente en este grupo que en el caso de los controles. Y si estadísticamente es significativa la diferencia en la frecuencia de esta mutación roja en los casos con los controles, entonces podemos decir que el tener esta variante es una asociación, está asociada a padecer cáncer de melanoma. Y existen catálogos, como por ejemplo el Polygenic Score Catalog, en el cual todos los modelos poligénicos que existen a día de hoy pues están recogidas ahí y luego los puedes, digamos, aplicar a poblaciones generales, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, el Polygenic Risk Score de diabetes tipo 2 y sumas los 6 millones de pesos de cada una de las distintas variantes, a ver si tiene o no la tiene cada paciente, al final vemos aquí que la mayoría de los pacientes, o sea, aquí cada punto es un paciente con el score de la suma de todos los pesos que tiene contribuyendo para diabetes tipo 2. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen un riesgo promedio. A nosotros lo que nos interesa es ver a aquellos que tienen un riesgo poligénico a lo mejor del percentil 95, percentil 99, y esto lo que te va a decir es que estos pacientes de aquí o estas personas de aquí van a tener a lo mejor 2, 3, 4 veces el riesgo promedio, ¿no? O sea, no te va a decir, te encuentras muchas veces en la situación de que te puedes encontrar con pacientes que tengan a lo mejor un alto riesgo poligénico y nunca desarrollen la enfermedad, o te puedes encontrar a pacientes con bajo riesgo poligénico que sí que la desarrollen. Es simplemente una probabilidad. Como vemos aquí, en este caso, esta distribución de riesgo es la distribución de personas que no tienen la enfermedad, y esta distribución de riesgo genético está, digamos, la media está un poco más hacia acá, ¿no? O sea que, en realidad, como vemos,
nuestro conocimiento actual a la hora de predecir enfermedades utilizando riesgo poligénico es bastante difuso, quizás, confuso, o sea, que no es, digamos, determinante. Contribuye, pero no es determinante, ¿no? Y a día de hoy pues hay bastantes críticas de que a lo mejor que esto no se puede realizar a nivel clínico. Y todavía esto sigue está en periodo experimental. O sea, hay proyectos en el Reino Unido, por ejemplo, uno que se llama Our Future Health, que pretende analizar a 5 millones de personas, es decir, a un 10% de la población del Reino Unido, le van a hacer riesgo poligénico. Y la idea es para ver si esto realmente se puede utilizar o no. Quiero enfatizar el hecho de que en el Reino Unido, pues eso, tenemos ya el UK Biobank, ahora tenemos el UK Biobank tiene 500.000 personas genotipadas y fenotipadas, y ahora estamos con el Our Future Health, que van a ir a 5 millones de personas. O sea, yo creo que el hecho de que se tenga estos bancos de información es lo que realmente está transformando nuestra capacidad de entender la genómica. Y yo creo que sería muy bueno que no solamente sea el Reino Unido el país que realice este tipo de análisis, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en España o en países hispanohablantes, ¿no? Yo entiendo que eso es una visión quizás ahora quizás demasiado futurista, pero ¿por qué no? Y de hecho hay biobancos, sé que en Galicia, por ejemplo, están haciendo algún biobanco, etcétera. O sea que es importante que no solamente este tipo de generación de datos se haga fuera, sino que aquí también, ¿no? Porque no solamente es el hecho de la producción de datos, es el poder tener la infraestructura, el poder luego aprender y tener la capacidad de hacer este tipo de análisis a gran escala, ¿no? Y esto simplemente haciendo hincapié otra vez de nuevo a cómo funcionan estos riesgos poligénicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para cáncer he encontrado que mi paciente en toda la distribución está aquí, a lo mejor en el percentil 60. Pero claro, tener un percentil 60, ¿qué puedes hacer? A lo mejor el tipo de intervención podría ser mamografía un poco antes, etcétera, ¿no? Muchas de las veces, cuando tienes un riesgo poligénico alto, el tipo de intervención que vas a hacer es el mismo que te va a decir el doctor, ¿no? No fumes, no bebas mucho, haz ejercicio y come dieta sana, ¿no? Porque muchas veces es lo único que se puede hacer. Pero al fin y al cabo, yo creo que con el tiempo vamos a mejorar más, ¿no? Sobre todo si utilizamos los sensores en nuestro teléfono móvil, combinado con la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié en el hecho de que la mayoría de los riesgos poligénicos han sido validados utilizando el UK Biobank. Es decir, que esto significa que para arteriopatía coronaria, fibrilación atrial, diabetes tipo 2, inflammatory bowel disease, cáncer de próstata, al ser validado en el UK Biobank, estos modelos van a funcionar mejor en británicos. Y mientras más alejados esté genéticamente de los white British, como dicen ellos, los modelos van a ser menos precisos, ¿no? Entonces, a día de hoy hay un gran empuje para que los modelos genéticos sean mucho más diversos, de manera que no solamente funcionen bien para unos pocos, sino que la medicina de precisión no tiene sentido si solamente afecta o si solamente ayuda a los ricos, ¿no? La idea es que haya equidad y diversidad e inclusión. Tengo mi estudiante de doctorado, Stella, where are you? Ella tiene un póster sobre cómo estamos tratando de transferir los riesgos poligénicos que existen europeos a africanos. Los africanos son digamos, las personas genéticamente más distantes a los europeos. Y de hecho el continente africano tiene más diversidad genética que el resto del mundo combinado, ¿no? Porque claro, el Homo sapiens proviene del este de África, han tenido 300.000 años de evolución, mientras que los primeros humanos salieron del continente africano hace 80.000. El doctor Guío nos va a hablar sobre cómo hace 23.000 años
cruzaron el estrecho de Bering y luego se asentaron por toda Norteamérica y Sudamérica. Y eso también es otra forma de ver cómo la genómica no solamente está transformando la medicina, sino que también está transformando nuestra propia historia, ¿no? Más sobre eso luego, ¿verdad, doctor? Pero nos encontramos, o sea, para los mejores factores de riesgo, modelos de factores de riesgo poligénico, nos encontramos que, por ejemplo, para arteriopatía coronaria, pues es bastante preciso. Es decir, tiene lo que se llama un area under the curve, una precisión del más del 80%. Es decir, o sea, esa precisión es mucho más precisa, valga la redundancia, que los marcadores o factores de riesgo tradicionales como hipercolesterolemia, hipertensión, problemas de corazón. Encontramos que aquellas personas del grupo de alto riesgo poligénico de arteriopatía coronaria tienen más riesgos y al mismo tiempo estos tipos de pacientes que han sido predichos de arteriopatía coronaria muchas veces no son detectados con los factores tradicionales. Es decir, es un punto más de información que junto con lo que ya se hacía pues nos puede dar quizás un poco más de apoyo para la capacidad de diagnóstico, ¿no? Y bueno, ya voy a acabar. Le vamos a dar paso a Barson, pero los mensajes que quería daros, espero que más o menos haya sido un poco ameno. Ha sido un poco de clase más que de investigación, pero creo que era importante que tuviéramos un poco de introducción, a pesar de que muchos de vosotros aquí ya lo sabéis. Y bueno, también al final del evento tendremos un cuestionario de feedback, y si pensáis que esto no ha merecido la pena, me lo decís, y ya el año que viene, que volveremos a Madrid, por cierto, el año que viene ya no lo incluimos y ya está, y no os aburro más con mis cuentos. Pero en fin, espero haberos transmitido de que la genómica está aquí para quedarse, que la contribución de la genómica genética es determinante, o sea, no es determinante, pero condicionante, ¿no? Y siempre es bueno pues no verla solamente sola, ¿no? Sino que es dentro del contexto que ya teníamos, ¿no? Y al mismo tiempo el cuello de botella está no en la producción de los datos, sino en su interpretación. Y al mismo tiempo, donde realmente espero que la genómica tenga bastantes frutos, pues no es en el 6% de las personas afectadas por enfermedades raras, sino que es la mayoría de la población que todos tenemos algún tipo de enfermedad compleja, ¿no? Y bueno, con esto os doy las gracias por vuestra atención. Por último, quería deciros que si esto os interesa, junto con Vicente Soriano y Teresa Perucho, que están por aquí, en la Universidad Internacional de La Rioja vamos a empezar un nuevo máster universitario en genómica humana de precisión. Desgraciadamente soy yo el director, pero menos mal que tienen esta gente que son mejores que yo y que van a contribuir a ello. Y nada, estamos muy contentos porque es un máster oficial aprobado por la NECA. Y bueno, me callo ya. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por la presentación. Vamos a continuar con la charla de análisis de exoma con Barson Clinical para un diagnóstico más eficiente por parte de la doctora Laura Macías. La doctora Laura es graduada en biotecnología en la Universidad de León, se especializó en bioinformática con un máster en la Universidad de Valencia en 2016 y desarrolló su tesis sobre genómica comparada de microorganismos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología en Alimentos en Valencia. Nada más al terminar se unió a Safetor, donde comenzó con bioinformática, dando soporte y apoyo a usuarios de Barson, y continúa su trayectoria dentro de la empresa, donde ahora forma parte del equipo de producto como Product Manager de dicha empresa. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, ¿me vais a permitir un minuto comprobar que todo funciona? Porque va a ser un poco más interactivo esto.
A ver. Vale, perfecto. Gracias. Pues nada, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí. Yo soy Laura, vengo de la empresa de Safitor. Quizás nos conozcáis más como Barsom, ahora hablaré un poco de ello. Y antes que nada, quería dar las gracias a la organización, sobre todo por darnos este espacio. La verdad que es un placer estar aquí con todos estos ponentes de tanto nivel. Y bueno, no es por poner presión, pero ya estamos deseando saber cuándo va a ser el siguiente para poder participar también. Así que nada, muchas gracias. Esta va a ser un poco la dinámica de la charla. En primer lugar, daré una breve introducción simplemente para que nos conozcáis un poco como empresa y qué tipo de problemas podemos resolver dentro de todo este proceso de análisis de datos NGS en pacientes. Me voy a centrar sobre todo en los principales retos que plantea el análisis terciario, que es la anotación e interpretación de variantes, y explicaré por qué. Hablaré, como ha dicho Manuel, sobre la priorización de variantes más en concreto, y luego terminaré con unos casos prácticos, un par de casos prácticos que voy a enseñar cómo sería el proceso de análisis en Barsom Clinical. Vale, pues dentro de todo el proceso de análisis de datos de secuenciación de pacientes, que comenzaría desde la extracción de la muestra del paciente hasta el reporte o el informe final, cuando se le informa de esos resultados. Aquí estarían los principales pasos. No voy a hablar en detalle de ellos porque ya ha hablado Manuel. Pero bueno, comentar que dentro de todos estos pasos, lo que es el análisis terciario, lo que sería una vez que ya tenemos esos datos, es decir, esas variantes que hemos encontrado en el paciente, cómo las interpretamos y cómo las priorizamos, quizás es ahora mismo el paso que plantea mayores retos, es el cuello de botella. Y esto es así porque hay muchísima información que está normalmente fragmentada en múltiples bases de datos, tanto públicas como privadas. Esta información se actualiza continuamente y todo esto hace que sea difícil mantener una base de datos completa dentro de cada organización, por separado, dentro de cada laboratorio, ya que siempre se va a querer tener, como ya digo, una información lo más completa posible, lo más actualizada, y eso no siempre es fácil. Y esto hace que, al no tener acceso a esa información tan completa, los investigadores y los clínicos tengan que invertir mucho tiempo en buscar respuestas a las preguntas que plantean los datos, al tener que ir a diferentes bases de datos que existen por separado, como por ejemplo ClinVar, UniProt, etcétera, para poder encontrar esas respuestas. Entonces, la empresa Safitor se fundó allá en el 2014, hace 10 años, con una misión clara, que es permitir que cualquier persona encuentre, comparta y utilice los datos más completos del genoma humano, y que eso sirva para mejorar la salud y la vida de las personas en todo el mundo. Y con ello nació Barsom, que si quizás alguno de vosotros, los que ya estáis trabajando en el mundillo, lo conozcáis. Si no, os invito a uniros en barsom.com, sois más que bienvenidos. Hay una versión gratuita donde ofrecemos un buscador como una especie de Google de variantes humanas, en el que si introduces una mutación podrás ver toda la información más actualizada en función de las diferentes bases de datos que integramos, que ahora también hablaré un poco de ello. Entonces, Barsom, en lo que hacemos es utilizamos información ahora mismo de más de 140 bases de datos, pero siempre estamos o queremos incorporar más, porque hay muchas más. La integramos, la armonizamos y la mantenemos actualizada con actualizaciones periódicas, para poder ofrecer toda esa información en un solo sitio, sin que las personas, los investigadores o los clínicos tengan que gastar mucho tiempo en buscar en diferentes bases de datos por separado.
También, no solo eso, también somos una comunidad donde muchos investigadores de todo el mundo, ahora tenemos más de 500.000 de usuarios en todo el mundo, añaden información, tanto clasificaciones para variantes como publicaciones, etcétera, donde esa información está en todo momento disponible para cualquier usuario y además con esa información ofrecemos una clasificación automática para interpretación de variantes germinales basadas en guías ACMG y somáticas basadas en guías AMP. Y bueno, una vez que hemos resuelto o tenemos parcialmente resuelto el problema de acceder a la información más completa y más actualizada, aún queda otro reto que es el de priorizar las variantes. Porque dependiendo del tipo de análisis va a ser más o menos difícil. Por ejemplo, si estamos hablando de un análisis de un panel de genes más pequeño, donde podemos tener desde unos cientos a unas pocas de miles de variantes, el priorizar va a ser más sencillo que si tenemos un exoma o que incluso si llegamos hasta el punto de genoma completo, donde vamos a tener mucha información y tenemos que seleccionar las variantes que se deben reportar. Entonces, un primer nivel de priorización que podemos hacer es basado en patogenicidad, que también ha hablado Manuel un poco sobre ello. En este caso, no estaríamos sesgando esa priorización en base a una enfermedad o un fenotipo concreto que estemos observando en esa persona y el objetivo de este primer nivel de priorización sería, por ejemplo, capturar variantes patogénicas o probablemente patogénicas, bien que hayan sido previamente reportadas por otros investigadores o clínicos en sitios diferentes, es decir, que haya una evidencia clínica, bien porque tengan su causa sea una posible pérdida de función, o bien porque sean sospechosas por su patrón de herencia si no estamos analizando el genoma del paciente afectado solo, sino también de otros familiares que estén afectados o no afectados. Eso nos puede ayudar a priorizar variantes también. El objetivo final de esta primera priorización va a ser reducir el número de variantes que van a requerir una revisión final por parte de un experto. Y con esto también quiero decir que ahora mismo hemos avanzado mucho en cuanto a algoritmos, en cuanto a cantidad de información a la que accedemos, y todo eso nos puede ayudar muchísimo a la hora de hacer el diagnóstico más eficiente y reducir el número de variantes que un experto va a tener que revisar, pero no podemos ahora mismo no se puede sustituir esa figura, ya que es importante. Pero bueno, todo va encaminado hacia hacer el trabajo más fácil de la vida de estos expertos. Y esta sería un poco un ejemplo de esa primera priorización en la que, en concreto, en Barsom, y como digo, lo podéis probar en la versión que tenemos disponible y gratuita para todo el mundo. Lo que hacemos es, con un algoritmo de clasificación basado en las guías ACMG, para cada una de las variantes damos una patogenicidad. ¿Qué tiene en cuenta este algoritmo? Muchísimas cosas. Por separado hay muchísima evidencia, cada evidencia tendrá mayor o menor peso. Por ejemplo, si esta variante ha sido observada en otros pacientes y ya se ha reportado, eso va a ser la evidencia clínica, en la que nos apoyamos en bases de datos como ClinVar, UniProt, LOVD, y esta evidencia va a tener mayor o menor peso en función de la fiabilidad. Es decir, hay veces que hay interpretaciones conflictivas, no se ponen de acuerdo en cuanto a su patogenicidad, pues esto va a tener un peso en la clasificación final, pero menor que si hay una patogenicidad asociada a una variante en concreta reportada por múltiples usuarios en diferentes partes del mundo y apoyada por expertos como pueden ser curators. También vamos a tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, datos de frecuencia de esa variante en la población control. En este caso utilizaríamos los datos de Nomad, que incorporan diferentes iniciativas como la de UK Biobank, que también ha hablado Manuel. Aquí es importante tener en cuenta, y haciendo hincapié en eso que ha dicho, que ahora mismo y con la última actualización de Nomad,
ha habido un gran incremento de los datos que tenemos disponibles, pero aún así la comunidad tiene que hacer un esfuerzo porque no todas las poblaciones y las etnicidades están bien representadas. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de usar estos datos. Y bueno, en ausencia de otras evidencias más claras, también siempre se pueden usar predictores in silico, como los que tenemos aquí, que predicen de manera computacional si esa mutación puede tener un posible efecto en la función de la proteína, y otras bases de datos, como por ejemplo bases de datos de asociación gen con enfermedad o fenotipo. Y bueno, como ya digo, toda esta información se integra en un algoritmo que está revisado por expertos siguiendo las guías ACMG. También se tiene en cuenta pues el feedback de vosotros, los diferentes usuarios, y se va mejorando para poder dar la mejor predicción posible de patogenicidad a las variantes, con explicaciones detalladas de por qué o por qué no se ha tomado esa decisión o no. Y una vez que tenemos esta primera priorización, en el caso de que estemos tratando con pacientes enfermos con unos fenotipos concretos y estamos buscando el diagnóstico a esa enfermedad, podemos utilizar también eso para guiar el análisis y priorizar variantes por fenotipo. Entonces, este análisis debe complementar al análisis anterior del que he hablado, donde los fenotipos que observamos en el paciente se usan para encontrar las variantes candidatas, lo que nos permite refinar el análisis anterior, pero también incluso encontrar variantes candidatas que hemos podido obviar también en el análisis anterior. Para esto debemos entender y debemos saber los mecanismos que definen las relaciones gen-fenotipo, y, por desgracia, ahora mismo no hay una base de datos única que contenga toda esta información, sino que debemos utilizar un conjunto de bases de datos para poder extraer esta información, como por ejemplo HPO, OMIM o Monarch. Y este sería un ejemplo del análisis por priorización de fenotipos que hacemos en Barsom Clinical, que ahora mostraré cómo lo hacemos. Lo que tiene en cuenta, este algoritmo lo llamamos Barsom Picks, y lo que hacemos es primero priorizar variantes encontradas en genes que están relacionados con al menos uno de los fenotipos del paciente. Después utilizamos la clasificación de patogenicidad para quedarnos con variantes patogénicas, probablemente patogénicas, o lo que llamamos Strong VUS o Hot VUS. Y también tenemos en cuenta los diferentes posibles patrones de herencia en base al modo de herencia del gen y la cigosidad de la variante. Pues, por ejemplo, nos podemos quedar con variantes que son heterocigotas en genes con herencia dominante o homocigotas en genes con herencia recesiva, etc. Y al final he puesto este punto que esto entiendo que depende mucho de la legislación de cada país o del acuerdo quizás del paciente con el clínico, pero también hay que tener en cuenta que en este tipo de análisis se pueden encontrar hallazgos incidentales que se deberán reportar en base a esas guías o no. ¿Vale? Y ya voy a pasar a hacer una demostración de cómo sería analizar estos casos de exoma por fenotipos en Barsom Clinical. Entonces, ahora sí que me voy a salir de la presentación. El primer caso sería un análisis de exoma de un paciente que exhibe los fenotipos de pérdida de visión y distrofia retinal. Y en este caso solamente tenemos el exoma de ese paciente. Luego veréis que tenemos un caso de una familia, una hija afectada y los padres no afectados, pero voy a hablar primero de este caso. Vale. Entonces, para poder analizar esto tendríamos que acceder a Barsom Clinical, que es la plataforma de análisis que tenemos para datos NGS. Tendríamos que subir los archivos. Aquí se pueden subir tanto archivos FASTQ como VCF. El FASTQ son los datos, digamos, crudos de secuenciación. En el caso de que empecemos por ahí, pues el programa ya se encargaría de hacer el análisis secundario, que lo que es el alineamiento contra el genoma de referencia y el variant calling. Y luego ya continuaciones, todas las variantes que se reportan, pues darles una anotación.
Una vez que el caso se ha subido, debemos definir el caso. Y para definir lo que hacemos al definir el caso no es simplemente decirle esto se llama muestra 1 o muestra 2, sino también lo que hacemos es decir o añadir fenotipos en este caso, ya que queremos hacer un análisis basado en fenotipos. Entonces aquí podríamos utilizar los términos HPO para poder hacer eso. A ver. Y una vez definido el caso, lo crearíamos para poder proceder a analizarlo. Para cada tipo de análisis podemos tener diferentes workflows. Esto lo que hace es que, pues, dependiendo de, por ejemplo, cada laboratorio tiene como sus análisis rutinarios, ¿no? Pues un análisis para exoma completo, uno para genoma completo. Estos se pueden preparar aquí. Yo voy a usar este que tengo aquí para exomas individuales, donde deberé indicar, pues, el tipo de panel que se ha utilizado, exoma en este caso. Aquí, si fuese genoma completo, sería diferente, el genoma de referencia que quiero utilizar y los filtros que voy a aplicar después. Aquí, como quiero hacer un análisis basado en fenotipos, pues he añadido el filtro de Barson-Pics para poder utilizarlo. Y ya una vez seleccionada la muestra, pues tendría que lanzar el análisis. Y voy a pasar ya a lo que sería el análisis una vez finalizado, donde aquí... ¿Se ve bien? Vale, sí. Donde aquí tenemos la anotación para cada una de las variantes que se han encontrado. Esto es un exoma, tenemos unas pocas menos de 100.000 variantes. Por supuesto, no podemos analizarlas todas y debemos de empezar a aplicar diferentes criterios de priorización para quedarnos con aquellas que pueden ser las variantes causativas de los fenotipos que estamos observando ahora mismo, que recuerdo que son pérdida de visión y distrofia retinal, pero simplemente para que veáis aquí que toda esta información, es decir, absolutamente todas las variantes tienen información, van a ser anotadas. Las variantes que carezcan de información en bases de datos externas, pues van a ser VUS, no sabemos, no podemos clasificarlas, pero aquellas que sí que tienen algún tipo de evidencia, pues se van a poder clasificar y priorizar. Si nos vamos al resultado ya directo de lo que sería el análisis de Barson-Pics, aquí podemos ver que nos hemos quedado con 6 variantes en este caso, donde las 2 primeras llaman la atención porque son patogénicas, son heterocigotas y también podemos ver aquí en dónde están localizadas a nivel de gen. Este sería el gen completo. Podemos acercarnos un poquito para verlo. Y vemos que estas 2 variantes patogénicas heterocigotas están localizadas en diferentes exones. Podemos ver también un poco la información del gen, porque vemos que este gen está asociado con los fenotipos del paciente, pero también podemos verlo aquí más detallado en OMIM, por ejemplo, lo que nos dice pues que este gen está asociado con, por ejemplo, distrofia retinal, retinitis pigmentosa, etcétera, pues lo que ya nos da una sospecha de que estas variantes pueden ser importantes. Y también podemos ver la clasificación, evidencia clínica. ¿Hay algún tipo de evidencia clínica? Es decir, ¿hay alguien en alguna parte del mundo que haya observado también esta variante en algún paciente? Aquí en este caso, en ClinVar no tenemos, pero en esta base de datos sí, y sí que tenemos varias evidencias al respecto que dicen que esta variante es patogénica. Todo eso en conjunto es lo que ha hecho, se puede ver aquí, que esta variante haya alcanzado la predicción de patogénica, según este algoritmo basado en las guías ACMG. Y como digo, en todo momento se puede ver por qué las diferentes reglas, las diferentes evidencias se han tenido en cuenta o no se han tenido. Entonces, pues viendo esto, en este caso sí, estas 2 variantes podrían ser un caso de heterocigosidad compuesta, ya que el gen, en este caso hemos visto que el gen parece que tiene un modo de herencia recesivo, entonces
estas variantes deberían de reportarse. Esto, obviamente, al tener solamente el genoma de este paciente, no sabemos si las variantes pueden estar en el mismo o en diferente alelo. Es una teoría, pero sin duda deben de reportarse. No es el caso de cuando tenemos los genomas también de, en este caso, los padres. Voy a pasar al segundo caso, donde aquí estaríamos hablando de una niña con encefalopatía epiléptica infantil temprana, con los fenotipos que podéis ver aquí. Los padres, en este caso, los padres no están afectados, pero vamos a secuenciar tanto el el exoma de los padres como el de la niña para poder priorizar las variantes no solo en base a patogenicidad, pero también en base a los modos de herencia, ya que manejamos la hipótesis de que los padres no están afectados por esta enfermedad. Entonces, vale, me voy a ir aquí. En este caso, aquí tenemos todas las variantes encontradas tanto en la hija como en los padres, también con toda la anotación, y aquí tenemos que empezar a priorizar en base a posibles variantes que haya heredado la hija y que expliquen ese modo de herencia. Entonces, si hacemos este primer análisis, aquí de nuevo podemos ver cómo tenemos dos variantes clasificadas, una como patogénica y otra como probablemente patogénica, en un gen donde los fenotipos que hemos importado están asociados a este gen. Aquí vemos, y gracias a que tenemos la información genómica de los padres, que la primera variante está en la hija y en la madre, pero ausente en el padre, y la segunda variante es al revés, está ausente en la madre y presente en el padre. Nos podemos ir aquí otra vez y ver dónde se localizan a nivel de gen. Aquí incluso podríamos añadir transcritos alternativos, si fuese el caso. Aquí de momento solo tenemos el main. Y aquí podemos ver, la hija tiene estas dos variantes en diferentes exones, la madre solamente tiene la primera y el padre tiene la segunda. Entonces, en este caso sí que parece también más claro que la hipótesis es que estas dos variantes en heterocigosidad compuesta pueden estar causando el fenotipo que vemos en la paciente. Esto en cuanto a las variantes causativas, como ya digo, de esos fenotipos del paciente sano, pero también al tener la información de todas las variantes y la anotación de todas las variantes, siempre podríamos ver posibles hallazgos incidentales, como por ejemplo esta variante que tenemos aquí, que no está asociada con ningún fenotipo, pero está en el gen BRCA1, que como sabéis es un gen asociado a cáncer, y que pues esto ya debería ser decisión del clínico, pues reportar esta variante al paciente o no, ya que puede suponer un riesgo de desarrollo de cáncer. Y con esto voy a irme a la última diapositiva. Finalizo la presentación. De nuevo, gracias por vuestra atención y gracias a la organización, sobre todo por darnos este espacio. Os invito a entrar en barson.com y probar de manera gratuita el buscador de variantes para que veáis toda la información que integramos. Y si alguno de vosotros tenéis datos NGS y os gustaría probar la herramienta Barson Clinical, tanto yo como mis compañeros vamos a estar por aquí, podéis poneros en contacto con nosotros y podemos arreglarlo para que podáis probarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura, por la participación. Yo hablo también desde el conocimiento. Yo usé Barson Clinical un año en mi trabajo, en un año de laboratorio. Es una herramienta pues, bastante sencilla, interactiva y demás. La usé bastante. Entonces, para las personas interesadas, ya saben que pueden también solicitar y pedir el demo. Y a lo de buena fe, no, se van a llevar sorpresas con la aplicación. Quería decir, son nuestro gold sponsor, ¿ok? Tenemos ahí a Mónica, ella también es de Barson. ¿Quién hay más de Barson por aquí? Andrés, o sea que decirle gracias por apoyarnos. Total. Y recuerden que pueden tener habilitadas la segunda sala. Si en la segunda sala pueden coordinar algún tipo de interacción o algo o quieren ver más,
pueden conectar el mismo computador o el suyo propio para hacerlo de antemano y tener una demo medio privada y demás. Recuerden que todo este espacio es de todos ustedes, todos nosotros, y pueden tener esas disponibilidades. Bueno. Hay otra cosa más. No ha habido turno de preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí. Por favor, decid que no, al menos para mí. Para ella sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Buenos días. Yo tengo una pregunta para la... ¿Micro? Un segundo. Micro aquí, por favor. Segunda fila. ¿Te puedes introducir? Hola, buenos días. Valentina Martínez, médico genetista de México. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta con respecto a la plataforma de Barson. No tengo la experiencia clínica de utilizarla, he utilizado más Franklin, y mi pregunta va enfocada a si esta tiene links como tal para acceder a reportes de literatura médica de las variantes. Porque generalmente los genetistas clínicos nos vemos enfrentados a que muchas veces usamos las herramientas. Hay variantes descritas para los fenotipos que tenemos, pero realmente nos ayuda esta revisión de la literatura para saber si se han reportado en otras poblaciones y decidir cuál variante se hace o se reporta como tal en el estudio clínico del paciente. Sí, gracias, Valentina. Pues sí, tenemos una herramienta dentro de la plataforma donde integramos también publicaciones científicas, por un lado asociadas al gen y por un lado asociadas más concretamente a la variante. Esto lo hacemos con un algoritmo que utiliza inteligencia artificial, pero también tenemos un grupo de curators dentro de la empresa que se dedica a revisar publicaciones una a una, de manera que cada publicación científica la leen y la asocian a la variante en concreto con un comentario y con una clasificación. Entonces, eso también está disponible. Luego, si quieres, te lo puedo enseñar. Allá atrás también hay otra persona para pregunta. Gracias. Bueno, lo primero, felicidades por la organización y también por las dos presentaciones que nos habéis realizado. Mi nombre es Alfonso Troyano, pertenezco a la empresa Oxford Nanopore, y mi pregunta va dirigida a Laura en relación a cómo estáis adaptando estas herramientas para nuevas tecnologías de secuenciación, como tecnologías como la nuestra, que ya permite longitudes de lectura muy largas. De hecho, ayer anunciamos incluso que ya está disponible la posibilidad de secuenciar de telómero a telómero cromosomas con una muy alta calidad, y sobre todo porque todas estas tecnologías están basadas principalmente en análisis de SNPs y de indels, que representan menos del 20% de la variabilidad del genoma. Muchas de las structural variation, inversiones, copy number variation se perderían. Eso sin contar todo lo que viene además relacionado con epigenética, donde bueno, pues también tiene un impacto muy importante en la biología de nuestras células. ¿Cómo estáis adaptando, digamos, vuestra tecnología para estas nuevas tecnologías que a día de hoy ya están ofreciendo genomas por debajo de $1.000, pero que muy pronto seremos capaces de ofrecer genomas por debajo incluso de los $100, ¿no? Entonces, saber un poco cómo estáis adaptando estas Sí, herramientas. no, sin duda he hablado de las variantes simples, SNPs y pequeños indels, pero por supuesto eso no es todo lo que podemos analizar en el genoma. La manera en la que lo estamos adaptando es, por un lado, para las variantes simples hemos incorporado también un soporte para saber si están en phased o no, que eso es algo que nos traen las tecnologías de lectura larga como Oxford Nanopore. Esto es importante, por ejemplo, para el primer caso, donde vemos esas dos variantes en heterocigosidad compuesta, sospechamos que pueden estar en diferentes alelos, pero no lo sabemos porque hemos usado secuencia corta. Eso con Oxford Nanopore, y si hubiese sido el caso, lo podríamos saber. Entonces, esa información también la tenemos incorporada. Hemos incorporado recientemente soporte para tandem repeats, que es algo también que con secuenciación de lectura larga podemos tener con mayor fiabilidad, y estamos trabajando, de hecho tenemos una colaboración activa con Oxford Nanopore para, pues en colaboración con ellos, poder integrar también soporte a variantes estructurales y también soporte para visualización de las variaciones epigenéticas, sí, sin duda. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias. Soy Alejandro Sánchez, soy del Instituto de Biotecnología de la UNAM de México, y es son un par de preguntas muy técnicas.
pero ojalá me los puedas contestar. Lo primero es si la plataforma de Barsom acepta más datos con respecto al origen de la toma de la muestra. O sea, por ejemplo, si es una muestra de suero, de sangre, o si es una muestra de, ¿cómo se llama?, de un hisopado bucal. Y esto porque finalmente, dependiendo del tejido o el origen de la muestra, no sé esta plataforma cómo pueda analizar mosaicismo. Entonces, por ejemplo, si tienes unas mutaciones que pues, finalmente pueden ser frecuencias menores al 100% o al 50%, si la plataforma las desecha, o más bien te puede indicar si hay un posible mosaicismo y esto asociado a la toma de muestra. Gracias. Sí, en cuanto a esa información la tenemos en cuenta más cuando estamos hablando, que aquí me he centrado en análisis germinal, en análisis somático, tipo de tejido, tipo de cáncer, etcétera, porque eso es lo que vamos a usar posteriormente para refinar la anotación en base a las guías AMP. No tenemos en cuenta eso que comentas para descartar variantes, pero bueno, es algo que con los diferentes filtros que ofrecemos, creo que el clínico usando la plataforma podría llegar a hacerlo, pero ahora mismo no lo tenemos automatizado de la manera que comentas. Gracias. Allá tenemos otra pregunta. Sí, hola, buenos días. Soy Alberto Valiente, trabajo en el Servicio de Genética del Hospital Universitario de Navarra y más que una pregunta quería hacer un comentario un poco para la audiencia sobre algo que has comentado antes, Manuel, y que creo que últimamente se pierde un poco la perspectiva con el boom de la genómica. Llevamos muchos años haciendo secuenciación masiva y me ha parecido que decías, no sé si a lo mejor era un poco lapso, antes hacían para diagnosticar a estos niños un cariotipo. No, antes hacían, no, seguimos haciendo. Es decir, en mi servicio hacemos en torno a unas 60, 70 secuenciaciones masivas al mes. Seguimos haciendo cariotipos de sangre entre 20 y 30, parejas, niños, arrays, cariotipos para hematología. Quiero decir, llevamos años oyendo en genética lo mismo, nada sustituye a nada, todo es complementario, pero no se debe transmitir la idea de que la NGS y la genómica va a solucionar todo, porque eso no es así. Podría solucionarse, pero no tiene sentido, sería matar pájaros a cañonazos. Y entonces los cariotipos se siguen haciendo todas las semanas en todos los servicios de genética. Muchas gracias, doctor. Quedo corregido. Perdonad, un comentario añadido. El cariotipo, no el ideograma, es un genoma completo. Lo que pasa es que el nivel de resolución no permite ver letras, las 4 letras, pero es un genoma completo y la manera de ver el genoma completo al microscopio, eso sí. Ya os dije que había expertos mejores que yo en esta audiencia. No, no hay una técnica panacea, ¿no? Cada una tiene sus indicaciones, sus limitaciones puntuales. Bueno. ¡Ay! Queda otra pregunta. Excelente. Estamos perfectos de preguntas. Bueno, buen día. Mucho gusto. Yo soy Lina Moreno, yo soy médica pediatra genetista de Colombia, de Cali. Y mi pregunta, sí, es para la doctora Laura. Son 2 preguntas, básicamente. Pues yo he usado, de verdad, la plataforma de Barsom, muy, muy buena, muy integradora, utiliza muchas bases de datos externas. Esa es una. ¿Hay algo de datos internos? ¿A usted mismo producen datos o solamente se encarga de compilar toda esa base de datos y si hacen de pronto como una validación de esos reportes de esos datos o solamente lo colocan tal cual como están registrados? Claro, colocar tal cual, o sea, tienes que integrarlos y armonizarlos, porque hay algunas bases de datos que son más complicadas que otras. Por ejemplo, recientemente hemos integrado LVD, que es otra base de datos de evidencia clínica que te da muchas más información, incluso variantes que no están en ClinVar, cosa que es importante. Y hemos tenido que realizar un trabajo de comprensión de los datos y de entender cuáles son las entradas, digamos, las submissions que son más importantes, que están curadas y cuáles no, porque no estaba claro para poder eso usarlo dentro de la clasificación ACMG y darle mayor importancia a las que son más fiables. Entonces no es integrar como tal, sino integrar, armonizar y entender lo que estamos integrando para que tenga sentido luego a la hora de demostrárselo a usuarios como vosotros. Y luego sí que producimos algunos datos, que es esas publicaciones de las que hablaba antes,
donde nuestro equipo de curators lo que hacemos es producir de manera automática unos informes donde por cada gen obtenemos una lista de publicaciones de variantes que de momento están clasificadas como BUS, para ver si con esa revisión de publicaciones nuestros curators son capaces de encontrar alguna evidencia nueva y poder mover esa clasificación de BUS a likely pathogénico, likely benign, porque eso luego se tiene en cuenta también a la hora de la clasificación ACMG. Entonces, esa información sí que la producimos nosotros. Vale, correcto. Y la segunda es con respecto a la diferencia entre el Barson pues, convencional que tenemos acceso versus el Premium. Porque entonces, ¿qué tanto información hay en uno en otro? Y pues, ¿qué tanto es tan fiable yo decir, pues no tengo para pagar el Premium y qué tanto puedo yo utilizar solamente el Barson convencional? Claro, la información, o sea, la predicción de patogenicidad se calcula en base a la información que se tiene disponible. La información que está disponible para la versión gratuita es menos que para la Premium, porque en la Premium solamente damos acceso a más bases de datos que son las que pagamos nosotros. Porque claro, al tener que pagarlas, pues tenemos que pagar a la gente que trabaja ahí, obviamente, en la empresa y mantener la plataforma. Entonces, por ejemplo, el OBD, por ejemplo, que no está en el Barson gratuito y sí está en Premium, sí hay para una variante, ClinVar no tiene nada, el OBD sí, ahí te puedes encontrar diferentes clasificaciones en la versión gratuita y en la versión Premium. Luego también la clasificación de los curators está solo en la Premium, etcétera. Pero bueno, luego podemos hablar, si quieres, en el café. No quiero quitar más tiempo de la sesión. Vale, gracias. Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. También los metapredictores. Bueno, es que como lo he usado, hay algunos predictores que... Perdón, No, perfecto. Pero para unas cosas, digamos, puntuales y que algo que nosotros vemos, los metapredictores. En la versión Premium están completos, en la versión gratuita no lo están. Y en los de sitio canónico de Splicing ID a veces no está en la gratuita. En la Premium sí está siempre. Entonces esos, y también te cambia pues obviamente el jalado de PP3 y entre esos. Porque no te la va a jalar completamente. Muy pocas veces en los eventos se tiene el espacio completamente establecido, el cronograma. Nosotros vamos totalmente al día, lo cual pues les agradezco tanto a los expositores como pues a toda la parte logística. Les recuerdo los avisos parroquiales. Vamos a entrar en jornada de coffee break. Entonces pueden encontrar en la parte tanto de atrás, acá a la derecha también el espacio de stand, que recuerden que pueden encontrar los stands de nuestros patrocinadores, tanto oro como plata, para aprender mucho más y tienen bastantes informaciones. Para las personas que quieren lo de la entrevista corta, recuerden que en el Salón 1 es la sala de prensa, en el Salón 2 están algunos pósters importantes y también sesiones que se pueden tener con alguno de los patrocinadores y no se les olvide también estar publicando en redes sociales. Aprovechen para hablar con ciertas personas y entonces estamos a Coffee Break. Nos volvemos a encontrar aquí mismo a las 11:45 para la sesión 1. Muchas gracias. En el primer Congreso Español de Medicina Genómica agradecemos muy especialmente a nuestros patrocinadores. Barsom, Reference Laboratory Genetics, Azuragen. En el primer Congreso Español de Medicina Genómica agradecemos muy especialmente a nuestros